Continuamos con el análisis de circuitos. Ahora vamos a trabajar este circuito que va a ser la respuesta de este circuito ante un escalón, ¿verdad? Hasta un escalón. En este caso, si ustedes se fijan, vamos a tener este circuito tiene una fuente de 10 UDT, ¿verdad? Significa que antes de 0 esta fuente vale 0 y después de 0 esta fuente vale 10 voltios. Ok, lo que me piden es encontrar el voltaje en el capacitor en tiempo mayor que 0. El voltaje del capacitor en tiempo mayor que 0 es lo que está solicitando en este ejercicio. Ok, miremos a este lado de la derecha, tenemos el equivalente al que queremos llegar para poder utilizar nuestra ecuación respuesta, ¿verdad? Por lo tanto, lo que necesitamos encontrar es el voltaje de Thevenin, la resistencia de Thevenin, vista desde las terminales del capacitor. Antes de comenzar con todo esto, vamos a necesitar algo que son los valores iniciales. Lo primero es encontrar BC antes de 0 como valor inicial. O sea, antes de 0, este voltaje del capacitor tiene un valor. ¿Cómo vamos a saber eso? Que antes de 0, esta UDT antes de 0 vale 0, por lo tanto este voltaje vale 0. Entonces esto que está aquí puede ser representado como un cortocircuito. Cuando apagamos la fuente de voltaje es un cortocircuito. Ok, entonces lo que vamos a encontrar es el voltaje en el capacitor cuando esto está antes de 0. Quiere decir que este 1 miliamperio está excitando el circuito. Ha pasado tanto tiempo de que este circuito cargó el capacitor se cargó, ¿verdad?, en DC, y esto se convirtió en un circuito abierto. Por lo tanto, vamos a tener que de menos infinito a 0, el voltaje en el capacitor va a ser el voltaje en las terminales de la resistencia. El voltaje en las terminales de esta resistencia BR, como están denotados sus potenciales, va a ser menos IR por 25 kiloohms. Ya todo hemos de saber porque ese signo negativo. Ok, vamos a entonces a encontrar el equivalente entre las voltajes entre las terminales de R. Para eso necesito la corriente IR. ¿Cómo podemos encontrar IR? A través de un divisor de corriente. Esta corriente está entrando a este paralelo de 100K y a este paralelo de 25K. Por ende, I1, que es la corriente que pasa por 25K, va a ser en valor negativo a IR. Ok, entonces I1 va a ser igual a ¿quién? A 1 miliamperio por 100K entre 125K. El divisor de corriente me arroja que mi corriente I1 es igual a 800 microamperios. Correcto, entonces ya tenemos el valor de la corriente. Por lo tanto, ya podemos introducir, ya sabemos que R igual a menos I1. Por ende, ya voy a tener que voltaje en R va a ser menos 800 microamperios por 25 kilo. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a tener este signo negativo. Recuerden de que IR es menos I1. Menos I1 es 800 microamperios. Lo meto en esta ecuación. Hay un menos también. Por lo tanto, me queda positivo. Y el voltaje en R es igual a 20 voltios. Y el voltaje en R es el mismo voltaje en el capacitor. Por lo tanto, ya tengo mi valor inicial en el capacitor. El voltaje en el capacitor antes de 0, o en el tiempo instante de 0, va a ser igual a 20 voltios. Eso es lo primero que yo necesito saber, el valor inicial del capacitor antes de 0. Y ya tenemos aquí el voltaje del capacitor antes de 0 igual a 20 voltios. Perfecto, ahora ese es el primer paso, encontrar el voltaje del capacitor antes de 0 como valor inicial cuando el escalón vale 0. Ahora, cuando el escalón, vamos a buscar ahora el equivalente que nosotros tenemos planteado aquí arriba, el voltaje de Thevenin, la resistencia de Thevenin vista desde las terminales del capacitor. Entonces, vamos a analizar eso en tiempo después de 0. En tiempo después de 0, entonces yo ya voy a tener el escalón unitario en 1
Por lo tanto, 1 por 10 va a ser igual a 10. Entonces voy a tener 10 voltios. Entonces, en tiempo mayor que 0, el escalón unitario vale 1, por lo tanto esta fuente entra en acción. Y ahora voy a ver cómo se comporta el capacitor a partir de que esta fuente entra a forzar al capacitor a cambiar su estado. Y entonces este capacitor va a tener entre sus terminales un voltaje de Thevenin y una resistencia de Thevenin. Eso es lo que necesito encontrar. Ok, ¿cómo encontramos el voltaje de Thevenin? El voltaje de Thevenin, recuerden, entre las terminales del capacitor es el voltaje de circuito abierto. Entonces, ¿cuánto es el voltaje de circuito abierto entre esas dos terminales? Bueno, vamos a utilizar algún método, pueden utilizar cualquiera. Yo voy a ocupar análisis nodal, y en análisis nodal yo sé que este voltaje V1 es igual a 10 voltios, el voltaje de Thevenin es igual al voltaje VOC. De este punto a tierra, mi voltaje VOC va a ser el voltaje en este nodo. Por ende, yendo el voltaje VOC, hay el voltaje de Thevenin. Haciendo el análisis nodal, ya todos sabemos que haciendo un análisis nodal en VOC, IR más 1 miliamperio es igual a I2. Por lo tanto, sustituyendo IR, que va a ser igual a 10 voltios menos VOC entre 25K más 1 miliamperio más VOC entre 100K, eso es prácticamente mis elementos del análisis nodal que todos ya manejan. Vamos resolviendo en función de VOC. Voy a tener que VOC me va a dar 28 voltios. Quiere decir que mi voltaje de Thevenin entre las terminales A y B va a ser de 28 voltios. Ya encontré mi voltaje de Thevenin de mi equivalente, y ahora requiero mi resistencia de Thevenin. ¿Cómo vamos a encontrar la resistencia de Thevenin? Bueno, este circuito es de los que tiene fuentes independientes. Apago ambas fuentes, esta se abre, esta se hace un corto. Por ende, ya con bajo ese esquema, esta se hace un cortocircuito. Perdón, aquí vamos a editar la capa. Entonces aquí se hace un corto. Entonces este se abre. Entonces entre las terminales A y B lo que me queda es 25 en paralelo con 100K. 25 en paralelo con 100K va a ser una resistencia de Thevenin de 20 kg. Entonces ya encontramos la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin vista desde las terminales del capacitor. Como vimos en la presentación anterior, lo que necesitamos nosotros es llegar a esta ecuación, a este equivalente para aplicar nuestra ecuación respuesta, ¿verdad?, de circuitos que tienen una función forzante. Ok, que seguimos. Ahora vamos a sustituir los valores en la ecuación respuesta. Ya tenemos el voltaje de Thevenin, tenemos la resistencia de Thevenin, por ende podemos sustituir los valores aquí en la ecuación respuesta. ¿Cuáles son los valores que debemos de sustituir en la ecuación respuesta? Bueno, los valores que vamos a tener van a ser K1 más K2 por E a la menos T entre RC. Ok, entonces recordemos que voy a tener K1 va a ser mi respuesta permanente, mi XPDT, y mi otro miembro de la ecuación va a ser XCDT, que es la respuesta natural del circuito. Ya sabemos que el B sub S es el voltaje de Thevenin, la resistencia R es la resistencia de Thevenin y C es el capacitor. Esto representa todo este circuito que está aquí, ¿verdad? Prácticamente. Todo ese circuito está representado por este equivalente, y a partir de él puedo ver yo cómo se va a comportar el capacitor en el tiempo, cómo se comporta su voltaje. Para eso debo de sustituir esta constante y el valor de RC en la ecuación. Ok, recordemos que como esto es una constante, esta parte es 0, lo vimos en el video anterior, y entonces mi voltaje en el capacitor en el estado permanente va a ser igual al voltaje de Thevenin, o sea que K1 va a ser igual al voltaje de Thevenin. Quiere decir que ese estado permanente es el voltaje de Thevenin que encontré. ¿Qué significa eso? Lo podemos ver lógico aquí. Cuando ya el capacitor se cargue totalmente, se va a abrir. Entonces el voltaje entre las terminales del capacitor es el voltaje de Thevenin.
porque aquí no va a haber corriente, por lo tanto todo el voltaje va a caer en el capacitor. Ok, y aquí vamos a tener en el otro lado K2 por E a la menos T sobre 20 por 5 microfaradios. 20 que es la resistencia de Thevenin y C que es la capacitancia del elemento de almacenamiento. Entonces en tiempo mayor que 0 ya puedo sustituir K1. ¿Cuánto vale K1? 28 voltios. Más K2 por E a la menos T sobre tau. ¿Cuánto vale tau? O R por C. Vale 0.1 segundo o 100 milisegundos. ¿Ya? Que es la multiplicación de 20 kilos por 5 micros. Ok, continuando, nos damos cuenta entonces que 1 entre 0.1 lo puedo representar como 10, ¿no? Entonces 28 más K2 por E a la menos 10T va a ser mi ecuación respuesta de este circuito. Ya sabemos sí que tau es igual a 0.1 segundo o 100 milisegundos. Con esto ya casi tenemos nuestra ecuación respuesta para el capacitor, solo nos hace falta encontrar K2. K2 lo vamos a encontrar utilizando nuestros valores iniciales que tuvimos al comienzo, evaluando en cero la ecuación respuesta. Cuando el voltaje del capacitor en tiempo cero va a ser igual a 28 más K2 por E a la menos 10 T en cero. Esto me va a dar E a la 0, E a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, voy a tener acá que mi ecuación va a ser igual los 20 voltios que yo encontré en mi voltaje de valor inicial. Se recuerda, mi valor inicial era 20 voltios aquí en la parte de arriba. El voltaje del capacitor en cero fue 20 voltios, entonces ese valor inicial lo voy a sustituir aquí en la ecuación. Y entonces esos 20 voltios en 0 va a ser igual a 28 más K2, porque en tiempo 0 E a la 0 me da 1. Entonces K2 va a ser igual a 28, a 20 menos 28, eso me va a dar que K2 es igual a menos 8 voltios. Con eso yo ya tengo mi ecuación respuesta completa. Total, mi ecuación respuesta total de ese capacitor va a ser igual a 28 voltios menos 8 por E a la menos 10T. Esta es la ecuación que me va a decir cómo se va a comportar el voltaje en el capacitor a través del tiempo una vez que sea el tiempo evaluado mayor que 0. ¿Okay? 28 voltios menos 8 por E a la menos 10T. ¿Verdad? Todo eso es voltios, ¿verdad? Se me escapó por ahí. Ustedes se lo ponen. Y entonces vamos a ver nosotros la gráfica. Nuestra gráfica del circuito va a ser la siguiente. Vamos a tener que esta gráfica, fíjense ustedes que antes de 0, en tiempo antes de 0, el voltaje es de 20. Encontramos que el voltaje del capacitor antes de 0 nos daba 20 constante. Aquí venía un 20 constante antes de 0. De menos infinito a 0 valía 20 voltios. Una vez que se acciona algún conmutador y entra la fuente forzante de 10 voltios, entonces el capacitor cambia su estado y comienza el capacitor a cargarse hasta llegar a un 5 tau de tiempo donde él ya se carga completamente y se mantiene en 28 voltios. ¿Okay? Entonces podemos ver la ecuación respuesta con respecto a la gráfica. Fíjense que el voltaje en el capacitor cuando el tiempo sea 0, esto es E a la 0, 1, 28 menos 8 igual a 20. Entonces en tiempo instante de 0 y antes de 0 eso vale 20 voltios. Si yo meto valores para T mayor que 0, entonces ya voy a comenzar a tener una respuesta en el capacitor que va a ir incrementando en 8 voltios. De tal forma que cuando esto llegue a 5 tau, este elemento va a ser casi 0. 0 por 8 va a ser 0, 28 menos 0, voy a mantenerme ya de aquí para acá, prácticamente esto es 0, se va a mantener esto en 28 voltios, entonces el capacitor va a tener esta respuesta que está acá. Muy posible en otro tipo de circuito el capacitor estaba descargado totalmente en 0, le aplicamos una función forzante y no inició desde 20, sino que a lo mejor inició desde 0 y se va a cargar a un punto y luego se va a mantener. Si conmutamos nuevamente y volvemos a quitar la fuente de 20 voltios, la fuente de 10 voltios, perdón, del escalón, y aquí voy a tener otra respuesta
función del circuito que tengamos. ¿Okay? Perfecto, entonces de esta forma vamos a resolver los circuitos con escalón, con respuesta de escalón. Lo primero, recuerden, uno, encontrar voltaje del capacitor antes de cero. ¿Qué pasa cuando U de t vale cero? Esto es cero, esto es un corto. Una vez que yo encuentre el voltaje del capacitor antes de cero o en el mismo instante igual cero, el mismo valor, yo guardo ese valor porque me va a servir para encontrar K2. Luego, el segundo punto es analizar en tiempo mayor que cero para hallar el voltaje del Thevenin y la resistencia de Thevenin. Encuentro acá a través de esto el voltaje de Thevenin, ¿verdad? El voltaje de circuito abierto entre las terminales del capacitor, y luego encuentro la resistencia de Thevenin vista desde las terminales del capacitor, utilizando todos los métodos que ustedes ya tienen y ya dominan. Sustituimos los valores en la ecuación respuesta y nos vamos a dar cuenta que K1 es el voltaje de Thevenin. Fíjense bien, K1 es el voltaje de Thevenin, más K2 por E a la menos T entre RC. Ya sé que tau va a ser R por C, por lo tanto ya puedo meter este valor de tau acá, ¿verdad? Entonces mi ecuación respuesta va a ser el voltaje de Thevenin más K2 por E a la menos T entre 0.1 segundo. Eso lo sustituyo y para encontrar la constante K2 lo que hago es evaluar toda la ecuación en tiempo igual 0. En tiempo igual 0, t vale 0, entonces e a la 0 vale 1 y ahí despejo K2. K2 va a ser igual a 20 menos 28 y luego con ese valor ya lo sustituyo en mi ecuación respuesta que va a tener el valor total de respuesta de ese circuito cuando el tiempo sea mayor que 0. Observen que 28 va a ser mi estado permanente y menos 8 por E a la menos 10t va a ser un estado transitorio. Una vez que esto llegue a t tiende a infinito, este elemento se va a hacer prácticamente 0 y me va a quedar el estado permanente. Entonces este circuito tiene dos componentes, el estado permanente y el estado transitorio. Hay que saberlo identificar y cómo este reacciona gráficamente lo podemos observar acá, donde antes de 0 valía 20 y luego fue creciendo con el tiempo en las diferentes constantes de tiempo que ya manejamos, ¿verdad? Si damos valores ahí, vamos a encontrar los valores en cada uno de los puntos que tenemos hasta llegar a 28 y después eso va a ser constante. Perfecto, entonces ahora les dejo el de ustedes para que practiquen y me lo suben a la plataforma. Vamos adelante, seguimos trabajando en función de su dominio en el análisis de circuito. Seguimos conectados.